Buenas noches, mi nombre es Gregory Humanes y en el día de hoy les vengo a exponer sobre Keynes versus Hayek, dos grandes economistas del siglo XX. John Maynard Keynes, ¿quién fue? Fue un economista británico considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas. La principal novedad de su pensamiento radicaba en considerar que el sistema capitalista no tiende al pleno empleo ni al equilibrio de los factores productivos, sino hacia un equilibrio de su forma accidental coincidirá con el pleno empleo. Keynes y sus seguidores de la posguerra destacaron no solo el carácter ascendente de la oferta agregada en contraposición con la visión clásica que se tenía arrastrando desde siglos anteriores, sino además la inestabilidad de la demanda agregada, proveniente de los shocks ocurridos en mercados privados, como consecuencia de los altibajos en la confianza de los inversores. La principal conclusión de su análisis es una apuesta por la intervención pública directa en materia de gasto público, que permite cubrir la brecha o déficit de la demanda agregada. Está considerado también como uno de los fundadores de la macroeconomía moderna. Friedrich Hayek fue un economista, jurista y filósofo austríaco, ganador del Premio Nobel de Economía en 1974, exponente de la escuela austríaca. Era discípulo de Friedrich von Wieser y de Ludwig von Mises. Es conocido principalmente por su defensa del liberalismo y por sus críticas a la economía planificada al socialismo, cual, como sostiene en su obra El camino de servidumbre, considera un peligro para la libertad individual que conduce al totalitarismo. Algunos afirman que habría defendido dictaduras como medio de instalación de medidas liberales, aunque hay opiniones que sostienen lo contrario. Su obra, que comprende unos 130 artículos y 25 libros, no se limita únicamente a la ciencia económica, sino que trata de la filosofía política, hasta antropología jurídica o historia, la epistemología, así como en general todo lo referente a las ciencias sociales. Hay algo que tengo que destacar, es que tanto Hayek como Keynes tuvieron siempre un debate durante la Gran Depresión, un gran debate en el cual Keynes realizaba una obra y Hayek lo contrapunteaba con otra obra, entrevista, libro, etc. Entonces los dos vivían en un intercambio mutuo entre dar su punto de vista para lograr salir de la Gran Depresión. Entonces, al final, termina siendo Keynes el que se retira. Ya después de tanto contrapunteo entre ambos, Keynes ya no contrapuntea más a Hayek, y hay una división entre que dan ganadores a Hayek, porque Keynes se retiró del contrapunteo, pero otros autores consideran a Keynes como el verdadero ganador del debate. El debate histórico de Hayek y Keynes, lo que yo dije anteriormente. Vamos a hablar un poco de las comparaciones entre ambos. En Keynes establecía que el Estado debe intervenir en la economía para reactivarla. En cambio, Hayek estimula que el Estado no debe intervenir en la economía, ya que altera el mercado y la información de precios. Aquí tenemos otra de que, según Keynes, la crisis ocurre por una baja demanda agregada. Para solucionarlo, el Estado debe guiar al mercado a través de políticas expansivas, como aumentar el gasto público, bajar las tasas de impuestos y reducir las tasas de interés. El mercado, en cambio, Hayek dice que el mercado se ajusta bien sin intervenciones y el sistema propios y el sistema de precios asignan los recursos de manera adecuada. Es decir, que el mercado solo va a asignar los precios de todos los productos. Aquí Keynes dice que las tasas de interés deben reducirse para incentivar el consumo del mercado. En cambio, Hayek dice que la reducción de la tasa de interés genera inflación y bajo poder adquisitivo. Entonces podemos tener de que Keynes establece que Keynes le dio sustento a los gobiernos de turno de cómo salir de la recesión, es decir, de la Gran Depresión que se vivió en los años posguerra. Después de la Primera Guerra Mundial, se vivió la Gran Depresión, que afectó tanto a Estados Unidos
a Estados Unidos y a Europa, o sea, afectó gravemente. Entonces ambos personajes se contrapunteaban con obras, entrevistas, libros, refutándose el uno al otro, dando su punto de vista. Las causas de la Gran Depresión. El colapso del mercado de valores de Estados Unidos, combinado con una serie de factores económicos como especulación, políticas fiscales y monetarias, liquidación y ventas forzadas. También la reducción de la oferta de dinero debido a que las deudas bancarias eran liquidadas. Una caída en los niveles de precios de los activos. La Gran Depresión provocó el descenso de la producción industrial y de los precios, la caída del comercio internacional, el aumento del desempleo y el incremento de las tasas de pobreza. Según la teoría monetarista, la Gran Depresión fue el resultado de una actuación insuficiente de las autoridades monetarias sobre el manejo de las reservas, lo que provocó una reducción de la oferta monetaria y desencadenó una crisis bancaria. Hay que destacar que el principio de toda la Gran Depresión en Estados Unidos se originó porque el mercado de valor de acciones de valor de Estados Unidos se redujo a un nivel se redujo bastante y con ello dio una crisis financiera en Estados Unidos. Desde el punto de vista keynesiano, la Gran Depresión fue causada por el descenso de la demanda agregada, que contribuyó a la disminución de la renta y del empleo y a la quiebra de empresas. Las soluciones a la Gran Depresión. La Gran Depresión terminó con la adopción de políticas económicas como el New Deal y la reciente demanda de producción y empleo durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión termina. Como los países necesitan trabajadores, necesitan mano de obra para producir los diferentes mecanismos de armas de guerra, ahí es donde se incentiva el empleo nuevamente y se logra salir de la depresión. La prioridad más absoluta de la nueva administración, la New Deal, fue desde el inicio poner a los ciudadanos otra vez a trabajar. Una vera obsesión tras la cual había varias ideas. La primera era dar medios de subsistencia a quienes carecían de ellos y rescatar así gran parte de la población de la pobreza. La segunda era que la reactivación de la economía vendría a través del consumo, lo cual requería que la gente tuviese dinero para gastar. Tras el cambio de gobierno y las primeras medidas de Roosevelt se logró hacer esto. Y esta fue mi exposición sobre el debate entre Hayek y Keynes. Ahora continuamos con Marshall.